Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Hola hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo a cada uno de ustedes que están en casa. En esta mañana vamos a ver un tema titulado ¿Cómo confiar en Dios en tiempo de crisis? ¿Cómo confiar en Dios en tiempos de crisis? La vida siempre ha habido y siempre habrá situaciones en las que nos preguntemos ¿por qué? ¿Por qué Dios permite esto? En tales casos nunca encontraremos una respuesta concreta, pero en todo caso debemos comprender que cada detalle de la vida es completamente conocido por Dios. Todo en esta vida está a la vista de Dios y Él tiene el control de cada una de las cosas. Nada está fuera de su control, nada se escapa de sus manos. Es lo primero que debemos comprender. Hoy estamos viviendo un tiempo verdaderamente difícil. Nos encontramos en medio de una pandemia que al parecer no tiene fecha de caducidad. Y por si fuera poco, nos encontramos en medio de una crisis económica. Claro que esas situaciones hacen que nosotros entremos en crisis, estemos estresados, afanados, temerosos, ansiosos. Claro, es natural, es el sentido del hombre, pero en este tiempo, cuando sufrimos, nos hacemos preguntas tales como ¿por qué Dios está permitiendo esta pandemia? ¿Por qué Dios está permitiendo que el mundo pase por una crisis económica? Y sobre todo, ¿por qué Dios permite que mi familia sea víctima de la crisis mundial? Son preguntas que muchas personas se han hecho, incluso nosotros nos hemos hecho ese tipo de preguntas. Y quizás resulte un poco difícil entender que Dios tiene el control al momento de que volteamos a ver la situación que también ha afectado quizá a nuestra familia. Es difícil entender por qué Dios permite esto, y es más difícil aún entender que Dios tiene el control cuando hay problemas en nuestra vida. Pero en esta mañana yo quiero compartirte un mensaje de consuelo y un mensaje de fortaleza. La Biblia enseña cómo puedes tú mantener una confianza firme y estable en medio de tiempos de crisis. En esta mañana vamos a ver esos puntos que nos hablan de cómo mantener esa confianza. Número 1, sufrir permite confiar en Dios. Sufrir te permite confiar en Dios. A mí me gustaría que cuando aparezca este título en tu pantalla, tú puedas leerlo en primera persona. Sufrir me permite confiar en Dios. Te pido que visualices una cadena. Imagínate una cadena. Cada punto que vamos a ver en esta mañana representa un eslabón. El primer eslabón de esta cadena es el sufrimiento. El sufrimiento. Este es un pensamiento quizá contradictorio, pero es importante que entendamos que para aprender a confiar en Dios en medio de la crisis, primero debo estar dispuesto a sufrir. Para aprender a confiar en Dios en medio de la crisis, primero debo estar dispuesto a sufrir. A raíz de esta pandemia y el problema económico, mucha gente ha comenzado a buscar a Dios. Y vamos a darnos cuenta que cuando se restablezcan las reuniones de la iglesia, mucha gente va a empezar a ocupar lugares en la iglesia, mucha gente va a empezar a asistir a reuniones de la iglesia. ¿Por qué? Porque es natural que cuando hay problemas, cuando hay dificultades, la gente empieza a buscar algo en qué aferrarse. La gente empieza a buscar algo en qué confiar. Mire, el ser humano, cuando se encuentra en una situación de temor, busca siempre algo para aferrarse. Pero cuando el objeto al que se aferró se derrumba, entra en una crisis tremenda que la única reacción natural que queda en ese hombre
es fijar sus ojos al cielo para pedir ayuda. Eso lo podemos ver en cada situación de nuestra vida. El ser humano, cuando vive una situación de temor, siempre busca algo a que aferrarse. Pero cuando ese objeto al que él se aferró se derrumba, su reacción natural al momento de entrar en la crisis es voltear al cielo y clamar por ayuda. Esa es la naturaleza del hombre. Todos debemos reconocer que necesitamos a Dios, debemos reconocer que somos frágiles. Mire, el apóstol Pablo comprendió que cuando él sufría y estaba en debilidad, era entonces cuando el poder de Cristo estaba sobre él. Vamos a buscar en la Biblia este primer pasaje que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 10. Dice así la palabra del Señor: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, y escuche esto, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo estaba diciendo aquí que cuando él pasaba por problemas y dificultades, uno de los cuales era ese aguijón que el Señor le permitió tener, no sabemos cuál es, hay muchas teorías, pero no vamos a hablar acerca de teorías ahorita, pero lo que sí sabemos es que cuando Pablo sentía este dolor, ese sufrimiento, era cuando él experimentaba el poder y la presencia de Dios sobre él sentía la mano del Señor sobre su hombro. Y él comprendió esto, él ruega al Señor, le dice: Señor, quítame este sufrimiento, apártalo de mí. Pero Cristo le dice: mira, Pablo, que mi gracia te sea suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, mi poder se hace visible en medio de tu debilidad. Pablo entonces, no porque le gustara sufrir, él dice: por esa razón yo me gozo en las debilidades, por amor a Cristo me gozo en las persecuciones, en las necesidades, en afrentas, porque él entendía que el poder de Dios estaba sobre él cuando él sufría. Recuerda el punto: sufrir me permite confiar en Dios, sufrir me permite confiar en Dios. El apóstol Pablo, como le menciono, pudo haberse preguntado: ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto viene a mi vida? Como muchos de nosotros quizás nos hemos preguntado: ¿por qué? Pero cuando nos damos cuenta que Dios tiene un propósito mayor, cuando nos damos cuenta que el poder de Dios se perfecciona en esa debilidad que tenemos, es cuando empezamos a crecer y es cuando empezamos a confiar en el Señor. Somos frágiles, hermanos, somos tan frágiles, fíjese, somos tan frágiles que una pequeña célula ha hecho temblar al mundo entero. Somos tan frágiles que una pequeña célula ha hecho temblar al mundo entero. Esto nos hace ver la necesidad que tenemos de depender de alguien. No somos independientes, somos totalmente dependientes. Somos frágiles, somos débiles, debemos reconocer eso, somos débiles. Necesitamos de Dios, necesitamos aferrarnos de Dios. Todos nosotros tenemos algo o en alguien en que confiar. Y yo le animo a que ese algo, o ese alguien, mejor dicho, sea Dios. Sea Dios su confianza. Pero recuerde, si usted quiere confiar en Dios, tiene que estar dispuesto primeramente a sufrir. Porque el sufrimiento le va a permitir conocer a Dios. ¿Por qué? Vamos a buscar 1 de Pedro capítulo 5. Dice la palabra del Señor, el versículo 10: mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El sufrimiento es necesario para poder conocer a Dios y ser bendecidos por Él. El sufrimiento es necesario para conocer a Dios y ser bendecido por Él. ¿Por qué? Cuando yo sufro, entonces yo puedo tener la certeza de que Dios mismo va a venir a mí, me va a fortalecer, me va a establecer, me va a afirmar y me va a perfeccionar. El Señor mismo. Hay otro pasaje que dice que cuando Dios causa la herida, Él también sana, Él también venda la herida. Entendemos que Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas para que así nos demos cuenta que dependemos de Él.
para que así nos demos cuenta que somos débiles, somos frágiles y que solamente el Señor es quien puede darnos esa fortaleza que necesitamos y solamente en Dios podemos encontrar nuestro propósito y nuestra satisfacción. Entendamos esto, hermanos. Lo primero que debemos hacer, recuerde, el primer eslabón para que yo pueda aferrarme a Dios y confiar en Él es entender que el sufrimiento me permite confiar en Él. El primer eslabón es el sufrimiento. Vamos con el segundo. Y escuche esa frase y de igual manera le invito y le animo a que usted la lea en primera persona. Conocer a Dios me permite confiar en Él. No solamente el sufrimiento me permite confiar en Dios, también el conocimiento de Dios me permite confiar en Él. El segundo eslabón de esta cadena que nos va a permitir aferrarnos al Señor es el conocimiento. El conocimiento. No se puede confiar en alguien en que no conocemos. Usted no puede confiar en alguien en que no conoce. Sencillo, hay personas a las cuales usted le puede confiar sus hijos, le puede confiar su casa, le puede confiar su dinero, le puede confiar su auto. Pero de igual manera hay personas en las cuales usted ni siquiera le confiará su WhatsApp. ¿Por qué es esto así? Sencillo, porque usted conoce a la persona, todo se basa en el conocimiento. Cuando usted conoce a una persona, usted sabe cómo puede actuar, usted sabe cuáles son sus deseos, usted sabe cuáles son sus pensamientos, qué es lo que hay en su corazón y así usted puede decidir confiar en él o no confiar en él. Pero todo conlleva conocimiento. Usted puede confiarle la vida de sus hijos a una persona que usted conoce. Usted puede confiarle sus bienes materiales a una persona que usted conoce, pero usted no puede confiarle lo que más ama a una persona que no conoce. Usted puede decir, oye, pero yo conozco a Dios, yo confío en Dios, Dios es digno de mi confianza. Dios nunca haría algo para que yo deje de confiar en Él. Es cierto, pero usted pudiera confiar más íntimamente en el Señor si le conociera más. Usted pudiera confiar más íntimamente en el Señor y de una manera plena si usted le conociera más. Vamos a ver lo que dice este pasaje de Jeremías. Dice la palabra de Dios, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí se nos dice que en lo que debemos alegrarnos y gloriarnos es en conocer al Señor, en tener conocimiento de Él y entender quién es Él. Claro, lo mejor y lo más importante que un hijo de Dios pudiera hacer y a lo cual debiera dedicar su vida es conocer a su Padre, conocer a Dios. Pero no es en lo que quiero que observemos este versículo. Lo que quiero que veamos es la última parte del versículo 24. Dice el versículo 24, la última parte dice, donde dice que yo soy Jehová, las siguientes frases, que hago misericordia, que hago juicio y que hago justicia en la tierra. Misericordia, juicio y justicia. Cuando nosotros entendemos quién es Dios, cuando nosotros conocemos quién es Dios, podemos darnos cuenta de la manera en que Él actúa. Podemos darnos cuenta que Él es misericordioso, pero también podemos darnos cuenta que Él es justo y que Él va a hacer justicia. Cuando usted conoce a Dios, usted puede saber qué es lo que Él desea y qué es lo que no desea, qué es lo que Él ama y qué es lo que Él aborrece, qué es lo que Él busca y qué es lo que Él espera de cada uno de sus hijos. Usted puede saberlo, pero tiene que conocer a Dios. Recuerda el punto nuevamente, conocer a Dios me permite confiar en Él. Usted no puede depositar su confianza en alguien que no conoce. Y hablando de Dios, usted no puede confiar plena e íntimamente en Él si no le conoce primeramente. Una de las preguntas que se ha hecho la gente en ese tiempo ¿es posible que Dios, siendo bueno, permita que haya una pandemia que ha provocado la muerte de mucha gente? Es una pregunta que mucha gente se ha hecho. La respuesta es sí. Dios es bueno y Él ha permitido que ocurra esta pandemia porque Él es soberano. Sí, es posible que Dios, y está sucediendo, que Dios permita que haya una pandemia que ha provocado la muerte de mucha gente. Sí, Dios lo ha permitido, pero también entendemos que aún así Dios es bueno. Dios es bueno y Él seguirá siendo siempre bueno. Vamos a ver un pasaje que habla acerca del carácter de Dios
y la soberanía, porque es un punto muy importante de tocar cuando hablamos de esta crisis que estamos viviendo, esta pandemia, esta crisis económica, la soberanía de Dios. Daniel capítulo 4. El libro de Daniel es uno de mis favoritos de la Biblia porque en él podemos ver cómo Dios maneja todos los asuntos de la historia humana para cumplir sus propósitos. Daniel capítulo 4, versículos 17 y 35. Dice la palabra de Dios en el versículo 17: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Ahora, escuche esto: para que conozcan los vivientes que el Altísimo, o sea Dios, gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Esta frase acerca del sueño que tuvo Nabucodonosor, y hablando de los planes que Dios tenía, es muy importante. Dice, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Dios tiene control, hermanos, de cada situación en la vida humana. Ahora vamos al versículo 35. Versículo 35 de este mismo capítulo dice de esta manera: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Esto habla acerca de la soberanía de Dios, de la voluntad absoluta, inescrutable de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito, no hay quien lo detenga. Él lo va a llevar a cabo. Nadie va a poder frustrar sus planes. Usted puede ver a lo largo de la historia bíblica que en muchas ocasiones Satanás quiso frustrar los planes de Dios, pero nada puede frustrar los planes de Dios. Nada en absoluto puede frustrar los planes y propósitos de Dios. Ahora, esta crisis está dentro de los planes de Dios, claro que sí. Ahora, yo no conozco cuál es el propósito. Y en lo personal creo que nadie pudiera atreverse a decir: este es el propósito de esta pandemia. Quizá alguien lo ha hecho, pero no es correcto. No podemos aventurarnos a decir: esta es la razón por la que Dios permitió esa pandemia. No lo sabemos. Solamente Dios lo sabe. Pero sea cual sea el propósito de Dios en esa situación de pandemia y económica, crisis económica, debemos comprender que nada se escapa de las manos de Dios y que Dios tiene el control y que Él lo ha permitido para cumplir sus propósitos mayores. Eso debemos comprender. Recuerden nuevamente el segundo punto, el segundo eslabón: conocer a Dios me permite confiar en Él. ¿Por qué? Porque yo puedo entender quién es Dios y cuál es su deseo, y cuando Él hace algo en la historia de la humanidad, cuando Él hace algo en el mundo, incluso cuando Él hace algo en mi vida, yo puedo estar tranquilo porque sé quién es Dios y sé qué es lo que Él va a hacer en mi vida. Por eso puedo confiar en Él. Salmo capítulo 13. Dice: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El salmista, David en este caso, en los primeros versículos de este pasaje, él le pregunta a Dios: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Él estaba pasando en medio de una crisis, tenía un problema. Y él le preguntaba a Dios: Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que yo esté sufriendo en este problema? Dios le ayuda, Dios tiene propósitos. Usted recuerda la historia, en este caso, cuando es perseguido por Saúl, que él no sabía ni por qué, bueno, sabía que era por envidia, pero creo que no era como para tanto, como para ser perseguido, para ser asesinado, ¿no? Pero aún así Dios lo permitió. Dios permite que en este caso David sea perseguido por su hijo, Absalón. Y en medio de esa situación, en medio de esta crisis, él se pregunta primero: Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites que yo sufra esto? Y él pide la ayuda de Dios, y al final él dice: cantaré a Jehová porque Él me ha hecho bien. A pesar de los problemas y dificultades, Él me ha hecho bien. Hermano, yo sé que usted está pasando por un problema referente quizá a esta pandemia, a la crisis económica o ajeno a ello, pero de que pasa un problema, está pasando un problema, como todos nosotros. Pero debe comprender que Dios tiene control. Dios tiene control de esa situación en su vida. Usted debe reaccionar con alabanza al Señor y reconocer que Dios le ha hecho bien, a pesar de permitirle pasar por esta crisis. Y recuerde, Dios tiene control, a Él no se le ha olvidado esto,
todo está a la vista de Dios. Dios contempla todo y Él tiene control de cada situación. Y entender eso, cuando conocemos a Dios, nos permite confiar en Él. Cuando yo conozco a Dios, yo puedo confiar en Él porque sé que Él tiene control de cada situación y también sé que Él va a permitir en mi vida que sucedan cosas que me van a hacer crecer y convertirme en la clase de persona que Él quiere que yo sea para yo poder glorificar. Yo sé que cada situación que Dios permite en mi vida me va a hacer crecer y que Dios no va a permitir que pase en mi vida algo que me lastime deliberadamente. Solamente Dios va a permitir en mi vida aquellas cosas que me van a hacer crecer y ser la clase de madurar y ser la clase de persona que Dios quiere que yo sea para que yo pueda vivir en obediencia a Él y yo pueda glorificar. ¿Por qué digo esto? Porque conozco a Dios y sé que Él va a hacer eso en mi vida. Y que aunque sean problemas, aunque sean dificultades, aunque sea una situación en la que yo sufra, yo puedo entender que Dios me va a perfeccionar porque le conozco. Y ese conocimiento no es algo que yo adquirí a través de la meditación, es algo que se adquiere a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través del estudio de la palabra de Dios y a través de la oración. ¿Usted puede llegar a conocer a Dios? Sí, sí puede hacerlo. Y es su meta, y de veras es su meta. Yo le animo a que se dé el tiempo de conocer a Dios porque así su confianza en Él estará firme. Cuando usted permite que Dios, cuando usted permite que Dios sea conocido en su vida, cuando usted se permite estudiar la palabra de Dios, entonces Dios va a permitir que usted esté firme en medio de la crisis y de una situación difícil. Lea su Biblia, hermano, estúdiela, ore, tenga una comunión con Dios para que usted pueda conocer el corazón de Dios. Entonces, recuerda el tema principal, cómo confiar en Dios en tiempos de crisis. Recuerda esos eslabones. Sufrir me permite confiar en Dios y conocer a Dios me permite confiar en Él. Conocer a Dios me permite confiar en Él. Vamos con el tercer eslabón. Recordar las promesas de Dios me permiten confiar en Él. Primero, el sufrimiento. Segundo, el conocimiento. Y tercer eslabón, las promesas. Las promesas. Cuando hay sufrimiento en la vida del creyente y él conoce a Dios, quien le ha hecho promesas, entonces la confianza del creyente crece y se afirma. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios cumple sus promesas. Cada promesa que Dios ha hecho desde el Antiguo Testamento hasta nuestro tiempo, hasta el Nuevo Testamento en este caso, es cumplida. Cada promesa de Dios que ha hecho es cumplida. Y vamos a ver algunos pasajes que nos ilustran esto. Josué capítulo 21. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Voy a leerlo nuevamente. Josué 21:45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Las promesas que Dios había hecho fueron cumplidas. Otro pasaje está en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Dice la palabra de Dios, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Fíjese esta última parte, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. ¿Qué estaba diciendo aquí Salomón? Que Dios había cumplido las promesas que había hecho al pueblo. Dios cumple sus promesas. Quizá usted, hermano, tú joven, le has hecho una promesa a Dios y a lo mejor has fallado, no la has cumplido. ¿Por qué? Porque nosotros fallamos. Nosotros hacemos promesas y las rompemos. Fallamos. Hacemos promesas a las personas y les fallamos. Hacemos promesas a Dios y le fallamos. Pero debemos comprender que Dios no es como nosotros. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Dios nunca falla. Él no puede fallar. Él es Dios. Él no miente. Él nunca va a mentirnos a nosotros. Si Él dice que va a hacer algo, Él lo hará. Lo hará porque Él es fiel. Tiene el poder para hacerlo y Él es fiel. Él no miente. Es algo que debemos comprender. Vamos a ver este otro pasaje que es 2 Corintios 1:20, que nos habla acerca de que las promesas de Dios siempre serán cumplidas. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Las promesas que Dios ha hecho siempre se cumplirán y serán cumplidas a través de Jesucristo. Todas las
promesas que Él hizo desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis con Adán y Eva, hasta en este caso la última profecía de Malaquías en el Antiguo Testamento, que iban referente a la llegada del Mesías, todas fueron cumplidas sin faltar ninguna de ellas, porque Dios promete y Él cumple. Dios siempre cumple sus promesas, hermanos, y las promesas que Él nos ha hecho siempre las va a cumplir a través de la persona de Jesucristo. Una vez observado que todas las promesas de Dios se cumplen, veamos algunas promesas que Él ha hecho a su pueblo en referente a las crisis y cómo podemos confiar en ellas. Mire, vamos a ver esta primera promesa que el Señor ha hecho a su pueblo en medio de la crisis, o referente a la crisis, que es Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es una promesa que el Señor ha hecho a su pueblo. A su pueblo. Los que rechazan a Dios, hablando de los gentiles, no tienen otra alternativa que buscar con afán y con ansiedad para satisfacer sus necesidades. Pero los creyentes, los hijos de Dios, no tienen necesidad de vivir preocupados ni ansiosos. ¿Por qué? Porque saben y están confiados en que su Padre Celestial va a proveer para sus necesidades, porque Él lo ha prometido. El creyente sabe que su Padre le va a proveer sus necesidades, por lo tanto, él no va a vivir en preocupación, él no va a vivir en ansiedad, porque él sabe que su Padre tiene cuidado de él y le alimenta. Es una promesa que el Señor ha hecho, debemos confiar en esa promesa. Otra promesa está en Hebreos 13, del 5 al 6. Dice la palabra de Dios: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es otra promesa que el Señor hace a sus hijos. Nuestra manera de vivir debe ser sin avaricia. Nuestra manera de vivir debe ser sin avaricia. Debemos estar contentos con lo que tenemos ahora, porque Dios ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Nunca estaremos en el olvido, hermanos. Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Los padres terrenales fallan. Muchos padres, desafortunadamente, han abandonado a sus hijos, los han desamparado, pero Dios nunca hará eso con usted. Dios nunca lo va a desamparar. Debemos vivir confiados porque Dios nos ayuda y está con nosotros. No temamos pues a lo que las personas o este mundo pueda hacernos, porque Dios ha hecho una promesa de no dejarnos ni desampararnos y de ser nuestro ayudador. Confiemos en esta promesa. Los cristianos no tienen por qué estar ansiosos. ¿Por qué? Porque tienen un Padre que cuida de ellos, un Padre que se preocupa por ellos, un Padre que los ama, los protege, les provee, los guía, les enseña, los anima, los disciplina, los ayuda, los alimenta, tiene un plan para sus hijos. Confiemos en Dios. Si usted ha caído en la ansiedad o en el estrés por la situación actual, ya sea por la pandemia o ya sea por la crisis económica, recuerde las promesas del Señor y pídale que le ayude a confiar en Él, en esta crisis, en esta situación de problemática. Pídele al Señor, dígale: Señor, ayúdame a confiar en ti, estoy cayendo, estoy desconfiando, Padre, estoy en crisis, estoy ansioso. Ayúdame, Señor, a confiar en tus promesas, en las promesas que tú has hecho, porque debemos entender que Dios siempre cumple sus promesas. Aprenda a esperar en Él. Para terminar, me gustaría ver algunos ejemplos de personas que estuvieron en medio de una crisis o dos y aún así entendemos que Dios los ayudó y ellos confiaron. Vamos a tener dos ejemplos. Vamos a buscar el primero de ellos, que está en Génesis capítulo 12. El primer ejemplo es Abraham. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo del 10 al 17, es el primer ejemplo de un hombre que sufrió una crisis y al final Dios le ayudó. Mire, el versículo 10 dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermano, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera,
También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Pero el versículo 17 dice: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Fíjese, Abraham había recibido el llamado de Dios para entrar a la tierra, en este caso a Canaán, y Dios le dijo: vas a estar ahí porque yo te voy a entregar esa tierra. Viene un hambre, una crisis económica. Abraham sale de Canaán, va a Egipto por temor de la crisis, y ahí le va mal. Primera crisis, un hambre, una crisis económica. Y la segunda crisis que sufrió Abraham fue que le quitaron a su esposa, se la robaron. Le robaron a su esposa. Problemas, dificultades, pero al final Dios le ayudó. A pesar de que Abraham había cometido un error porque lo cometió, aún así Dios fue en su ayuda. En el versículo 17 dice que Jehová hirió a Faraón por causa de la mujer de Abraham. Entonces, hermanos, entendamos que en medio de una crisis Dios está para ayudarnos, confiemos en Él. Otro ejemplo está en Génesis 37. Génesis capítulo 37. En este caso es la vida de José, un muchacho que vivió crisis también y que al final Dios le ayudó. Génesis capítulo 37, versículos primeramente del 3 y el 4, dice la palabra de Dios: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y luego vemos el versículo 8, le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más y sus palabras. Y luego nos brincamos al versículo 18 al 20, dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Y luego nos brincamos al versículo 26. Versículo 26 y al versículo 28 dice: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestras manos sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. José también vivió una crisis, hermanos. Era odiado por sus hermanos, tanto que lo vendieron como esclavo a otro país. ¿Qué culpa tenía José? Ninguna. Y vivió en medio de esta crisis. Ahora vamos a ver el capítulo 39. Continuamos con el ejemplo de José en su crisis. Capítulo 39, versículo del 1 al 4. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Fue vendido a un general egipcio. Pero después de esto, entendemos que a José le fue mal. José viene en medio de una crisis, sus hermanos lo aborrecen y lo venden, y cuando aparentemente le empezó a ir bien, vino otra crisis. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hasta versículo 12 dice: hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, entendamos esto, no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Esa fue la situación. Huyó al final. Versículos 16 al 20. Y ella puso junto a sí la ropa de José. Ya después de que habló con los sirvientes y le platicó la situación, mentiras,
Ahora llega el versículo 16, ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señora a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió en su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Ahorita vamos a seguir leyendo esa parte. Entendemos que José pasó por medio de otra crisis. Cuando él no había hecho nada, fue vendido por sus hermanos, y estando aún en Egipto, igual cuando él no había hecho nada, fue metido a la cárcel, fue acusado injustamente y fue puesto en la cárcel. José, hermanos, tenía 17 años cuando fue vendido. 17 años, era un muchacho en medio de una crisis tremenda. 17 años. Cuando él es metido a la cárcel, sale de la cárcel y es establecido como gobernador de Egipto. Ya en el capítulo 40, ya habían transcurrido 13 años. 13 años duró José como esclavo y encarcelado. 13 años, hermanos. Pero al final de esos 13 años, también podemos darnos cuenta que Dios le ayudó. Dios le ayudó en la crisis. Aquí vamos a ver el capítulo 39, versículo 2. Dice: mas Jehová estaba con José. En medio de la crisis, Dios estuvo con José. Versículo 21 de ese mismo capítulo: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Aún cuando entró en la cárcel por algo injusto que él no había hecho, también Dios estaba con él y le extendió su misericordia. Y luego buscamos el capítulo 50. Capítulo 50 y de Génesis, versículo 20. Génesis 50, versículo 20. Dice la palabra de Dios: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Está hablando ya con sus hermanos cuando ya es gobernador de Egipto y les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Entendamos pues, hermanos, que en medio de una crisis Dios estará con nosotros. Dios está con nosotros. Confiemos en Él, hermanos. Confiemos en lo que Él puede hacer en nuestras vidas y lo que Él está haciendo en nuestras vidas, y también dejemos que Él siga actuando en medio de esta crisis, que no sabemos por qué Dios lo ha permitido, pero sabemos, conociendo quién es Dios, que Él tiene un propósito y Él tiene un plan mucho mayores que no podemos comprender ahorita, pero sabemos que eso resultará en beneficio para su obra. En conclusión, esta cadena me va a ayudar a aferrarme al Señor. El sufrimiento, el conocimiento y las promesas me van a permitir a mí y a usted estar firmes ante esta crisis. Recuerden, sufrir me permite confiar en Dios. Conocer a Dios me permite confiar en Él. Y recordar sus promesas me permiten confiar en Él. Dios le bendiga, hermanos. Que pasen una excelente tarde. Confiemos en el Señor en medio de esta crisis. Saludos a todos.